Historia de la pedagogía, sección 130, cuarta parte, la época contemporánea, 17, John Dewey y la escuela progresiva norteamericana, 110, la obra de Dewey, 111, Dewey, la experiencia, 112, Dewey, la lógica como teoría de la búsqueda, 113, Dewey, naturaleza y experiencia, hechos y valores. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 17. John Dewey y la escuela progresiva norteamericana. 110. La obra de Dewey. Ningún filósofo contemporáneo ha ejercido tanta influencia sobre el pensamiento, la cultura, la usanza política y especialmente sobre la praxis educativa del mundo civilizado como el norteamericano John Dewey, 1859-1952. Dewey nació en Burlington, Vermont. Estudió en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, donde tuvo como maestros al hegeliano George Sylvester Morris y al fundador de la psicología de la era evolutiva, Stanley Hall. Más adelante, cayó bajo la influencia de Peirce y empezó a elaborar una forma de pragmatismo llamada instrumentalismo, por el acento que pone en el valor instrumental del conocimiento y del pensamiento en general para resolver situaciones problemáticas reales de nuestra existencia. Enseñó en varias universidades. En 1894, la de Chicago lo llamó para que enseñara además pedagogía. En 1904 se transfirió a la Universidad de Columbia de Nueva York, donde permaneció hasta su jubilación en 1922. En ningún momento de su vida dejó de combatir en defensa de la democracia, la justicia y la igualdad entre las razas y las clases sociales, ejerciendo la gran autoridad moral que había adquirido. Entre las obras más importantes de Dewey están muchos son de pedagogía, como Mi credo pedagógico, 1897, Escuela y sociedad, 1899, y Democracia y educación, 1916, que es también uno de sus escritos filosóficamente más importantes. Escuela y sociedad se compone de una serie de conferencias donde Dewey expone sus experiencias en una pequeña escuela experimental que había fundado en 1896 en Chicago, en conexión con su enseñanza de la pedagogía en la universidad de aquella ciudad y que por lo mismo se llamó Escuela Laboratorio. También el breve tratado de lógica instrumentalista, Cómo pensamos, 1910, se escribió teniendo en cuenta sobre todo sus aplicaciones pedagógicas. Fue traducido al francés por de Crowley. De carácter más propiamente filosófico son las obras de la madurez, La experiencia y la naturaleza, 1925, La búsqueda de la certeza, 1930, y Lógica, teoría de la investigación, 1938. De los muchos influjos que contribuyeron a la formación de Dewey, los más importantes son los de Hegel, Darwin y Peirce. Del último, aprendió a analizar el significado de una idea en términos de consecuencias prácticas diferenciales consiguientes a su aplicación. De Darwin, tomó el modelo biológico que le permitió asimilar todos los problemas reales a una falta de ajuste entre organismo y ambiente. De Hegel sacó los caracteres filosóficamente más importantes de su planteamiento. La realidad es un todo unitario, monismo, cuyas articulaciones y oposiciones son siempre relativas, momentos de su desarrollo, no divisiones estáticas. Pero, mientras para Hegel todo es racionalidad absoluta, necesidad y certidumbre, para Dewey el todo muestra caracteres de incertidumbre y error, de precariedad y riesgo. Y la razón no es más que un medio para alcanzar una situación de mayor estabilidad y seguridad. 111. Dewey, la experiencia. Dewey parte de la experiencia, pero esta no se identifica ni con la conciencia ni con la subjetividad. La experiencia es mucho más vasta que la conciencia, porque comprende también la ignorancia, el hábito, todo lo que es crepuscular, vago, oscuro y misterioso, y que como tal no forma parte de la conciencia. El error del empirismo clásico, cuya tradición continúa el pragmatismo,
es precisamente haber reducido la experiencia a conciencia. Son parte de la experiencia los aspectos desfavorables, precarios, inciertos, irracionales y odiosos del universo, con el mismo derecho que los aspectos nobles, honorables y verdaderos. La experiencia tampoco coincide con la subjetividad porque no es solo un experir, es decir, una sucesión de sensaciones, imágenes e impresiones personales. Todos los procesos del experimentar son acciones o actitudes referidas a cosas más allá de tales procesos. Por consiguiente, no son subjetivos. Amar, odiar, desear, temer, creer y negar no son estados del espíritu, sino operaciones activas que conciernen a otras cosas. Para la reflexión filosófica, la experiencia debe entenderse en su significado más amplio y comprende el sol, las nubes, la semilla, la cosecha, y al mismo tiempo el hombre que trabaja, siembra, inventa, sufre, goza. De tal manera, la experiencia abraza entero el mundo de los sucesos y las personas, y es esencialmente historia. Dewey insiste en el carácter fundamental de precariedad que presenta el mundo de la experiencia. La comedia, dice, es tan auténtica como la tragedia, pero da una nota más superficial de la realidad. La distribución desordenada del bien y el mal en el mundo evidencia el carácter incierto y precario de la existencia. La filosofía se ha ocupado sobre todo del orden, la unidad y la bondad del mundo, pero el desorden, la multiplicidad y la mudanza están intrínsecamente mezclados con sus contrarios y deben considerarse tan reales como estos. Por otra parte, si la precariedad de la existencia es el origen de todas las perturbaciones, se debe considerar también como la condición indispensable de toda idealidad. En efecto, estimula la investigación que en otras condiciones no tendría sentido, y tanto el pensamiento como la razón son procedimientos intencionales para transformar un estado de confusión e indeterminación en algo más armonioso y ordenado. 112. Dewey, la lógica como teoría de la búsqueda. Para Dewey, la lógica tiene un valor instrumental y operativo, pues la función del pensamiento reflexivo es transformar una situación en la que se tienen experiencias caracterizadas por oscuridad, dudas, conflictos, es decir, perturbadas en una situación clara, coherente, ordenada, armoniosa. Toda investigación parte, pues, de una situación problemática de incertidumbre y duda. Una situación problemática es tal no solo subjetivamente, ni solo objetivamente, pues precede incluso a la distinción entre sujeto y objeto que surge funcionalmente en la investigación y para la investigación. Por otra parte, la situación problemática no es el caso puro, en presencia del cual no se comprende una investigación, sino que se pierde la cabeza. Dewey considera la situación problemática como el primer momento de la búsqueda, dado que en alguna forma sugiere, aun cuando solo sea vagamente, una solución, una idea de cómo resolverla. El segundo momento de la investigación es el desarrollo de esta sugerencia, de esta idea, mediante el raciocinio, lo que Dewey llama la intelectualización del problema. El tercer momento consiste en la observación y el experimento, o sea, en ensayar las diversas hipótesis planteadas para comprobar o no su inadecuación. El cuarto momento consistirá en una reelaboración intelectual de las hipótesis originarias. De esta forma, se formulan ideas nuevas que tienen, en el quinto momento, su verificación, que puede consistir sin más en la aplicación práctica o en nuevas observaciones o experimentos comprobatorios. Como quiera que sea, la situación problemática se supera, de tal modo transformándose en un todo unificado. Salvo alguna oscilación de poca importancia, Dewey se mantuvo fiel a este esquema general de la manera como debe proceder una investigación y lo aplicó tanto al mundo del sentido común como al dominio de la ciencia. Estos 5 momentos de la investigación no son otra cosa que una articulación ulterior del esquema fundamental de todo comportamiento biológico, que, en todos los casos, 1. Es estimulado por una situación de desequilibrio, 2.
Consiste en una serie de actos que intentan reintegrar la armonía entre organismo y ambiente. Y 3. Desemboca, si tiene buen éxito, en una situación de equilibrio establecido de la que se eliminan los conflictos. Esta es la matriz biológica de la investigación. Pero la investigación acontece no solo en la dimensión existencial, como la reacción biológica elemental, sino también en una dimensión intelectual hecha de representaciones mentales de operaciones posibles y de sus resultados, ideas previsibles, a menudo indicados por símbolos colegados entre sí. En la investigación, ambos aspectos, el existencial y el ideacional, están estrechamente conjugados, y en sus 5 momentos, el acento recae alternativamente sobre el uno o sobre el otro. Ahora bien, la dimensión de las ideas y de los símbolos no se puede consolidar y desarrollar sino en la interacción social. Por lo tanto, la investigación tiene también una matriz social en la que emerge el lenguaje, que solo permite la constitución de cuerpos de conocimientos. En primer término, el conocimiento del sentido común, constituido por las tradiciones, las ocupaciones técnicas, los intereses y las instituciones de un grupo social. Enseguida, la ciencia procede a liberar lentamente a los significados lingüísticos de toda referencia a tales o cuales grupos sociales, dando origen a nuevos lenguajes regulados exclusivamente por el principio de la organización más clara y funcional para los fines de la materia tratada. En el lenguaje científico, los significados de los términos son relacionados con otros términos, es decir, han dejado de ser cualidades. Por eso la ciencia permite hacer previsiones de gran alcance, a veces incluso en campos muy distantes, por lo menos en apariencia, de aquel en que se verifican las observaciones, y por eso recurre mucho al método matemático, que se ocupa de las relaciones entre relaciones. Pero como hemos visto, si bien la investigación culmina en la investigación científica, también se verifica en el modesto ámbito del sentido común. Donde quiera que hay vida consciente, vida espiritual, hay investigación. O por mejor decir, la investigación constituye el sujeto consciente mismo, que no es nada sin aquella y que no existe independientemente de ella. Una persona, o más generalmente un organismo, dice Dewey, se convierte en sujeto consciente, en virtud de su entregarse a operaciones de investigación controlada. 113. Dewey, naturaleza y experiencia, hechos y valores. Por consiguiente, la posición de Dewey es naturalista, en cuanto percibe una continuidad plena entre el mundo biológico y el mundo espiritual. Más específicamente, el espíritu es para Dewey el sistema de creencias, nociones e intereses, aceptaciones y rechazos, que se forma por influencia del hábito y la tradición. El espíritu existe en los individuos, pero no es el individuo. El individuo, el sujeto, el yo individual, se constituye funcionalmente en el acto por el cual emerge del espíritu de su grupo y de su tiempo, como agente de soluciones originales que superan el hábito y la rutina. La conciencia individual es como el foco de una situación que exige cambios, es como el punto de apoyo sobre el cual gira todo un complejo de circunstancias que de otro modo quedarían bloqueadas. De esa forma, en el curso infinito de sucesos concatenados e interactuantes, que es el mundo de la naturaleza, algunos de los procesos más sutiles se traducen en orientaciones totalmente nuevas. Y de esa manera, el espíritu emerge del mundo natural no para negarlo, sino para darle una cualificación nueva y esencial. Sin el espíritu, la naturaleza no sería la misma naturaleza. Por consiguiente, el naturalismo de Dewey es antirreduccionista y no tiene ningún contacto con ninguna forma de materialismo. Es decir, niega que sea posible reducir lo más alto a lo más bajo, lo espiritual a lo corporal, lo humano a lo biológico, la vida a la materia inanimada. Por otra parte, el naturalismo de Dewey es crítico en el sentido de que rechaza las unilateralidades del positivismo y del idealismo. Si bien es cierto que la experiencia se da en la naturaleza, también lo es que la naturaleza se da en la experiencia. O sea,
Si es justo tratar de interpretar la experiencia humana como culminación de procesos naturales de carácter biológico, social, etc., es igualmente justo y necesario no olvidar que incluso nuestro concepto de la naturaleza, por mucho que esté perfeccionado y enriquecido científicamente, es una construcción realizada dentro de nuestra experiencia y en función de ella. Dewey aclara que este círculo experiencia-naturaleza no es un círculo vicioso, sino más bien un círculo histórico, en cuanto el ahondamiento alterno de los dos aspectos da origen a un progreso efectivo. En sus últimas obras, Dewey desarrolla a este respecto el concepto de transacción, vocablo con el que designa tanto a la estrecha y vital interconexión existente entre todos los aspectos del universo, inclusive la experiencia humana, como el hecho de que cualquier acto de conocimiento es al mismo tiempo función de un organismo y un ambiente, de modo que en el acto confluyen no solo datos sensoriales y esquemas racionales, sino también expectativas, esperanzas, sentimientos, pasiones, inclinaciones intelectuales y prácticas del sujeto consciente. Como ya hemos dicho, el sujeto consciente no existe antes de la investigación, sino que se constituye en ella y para ella. Precisamente por eso, Dewey distingue entre interacción que acontece entre entidades definidas y estables y transacción, proceso constitutivo de los mismos términos interesados, en particular del conociente y de lo que es conocido. Incluso el acto cognoscitivo más elemental, la percepción, es para Dewey una transacción entre un haz de expectativas, hábitos, esperanzas y temores, por una parte, y ciertos estímulos sensibles específicos por la otra. En efecto, una percepción es una especie de prognosis relampagueante de lo que acontecerá si se cumplen ciertos actos ulteriores, es decir, interpretaciones de datos en función de posibilidades vitales. Antes bien, según Dewey, la palabra datos es engañosa y habría que decir más bien asunciones, en cuanto en cada situación particular escogemos como verdaderamente significativos, esto es, como constituyendo los hechos del caso, ciertos estímulos sensibles de preferencia a otros. De tal forma, niega Dewey la existencia psicológica de sensaciones más elementales que las percepciones. En realidad, observa, no hay nada más complejo que las pretendidas sensaciones simples estudiadas en los laboratorios. Por consiguiente, también desde este punto de vista, el concepto de experiencia en Dewey se aparta mucho del empirista. La experiencia no es un agregado de sensaciones o ideas simples, sino un empeño activo y en cierto modo social. También lo puramente mental saca todos sus significados de actividades sociales. El desplegamiento pleno, armonioso, rico en perspectivas y posibilidades ulteriores de nuestras facultades activas es para Dewey el supremo valor. Hay muchas cosas que tienen la virtud de satisfacernos, pero son valores de hecho en un momento determinado. Pero los valores más propiamente humanos, que emergen de la experiencia sometida a una crítica inteligente, los valores de derecho, son los que prometen de conferir una calidad cada vez más alta y plena a nuestra experiencia, de volverla más activa, comunicativa, compartida y fecunda. Por lo tanto, no existen valores o fines absolutos. Al margen de las necesidades biológicas inmediatas, los fines propiamente humanos, que no sean puras fantasías estériles, son proyectos construidos en términos de los medios necesarios para su realización y surgen precisamente de esos medios, es decir, de actividades que prometen actualizar su valor, su cualidad deseable. Para Dewey, los medios son las partes fraccionarias del fin. Solo un loco sacrifica el presente al porvenir. El sabio elige finalidades que enriquezcan de significado sus actividades presentes y futuras. Los fines del trabajo tienen en común con los del juego la característica de que se eligen valuando en lo esencial la cualidad de las actividades por las cuales se logra su consecución. Pero mientras la finalidad del juego, en cuanto a finalidad consciente, una vez alcanzada, marca también el fin de las actividades emprendidas, pues no es otra cosa que el medio procesal por el que se vuelven posibles esas actividades coordinadas. Por ejemplo, las que supone la construcción de un castillo de arena
La finalidad del trabajo, una vez alcanzada, se transforma de medio procesal con funciones análogas en medio material para nuevas actividades. Quien se construye una casa con las propias manos, al terminarla empieza por medio de ella las actividades conexas con la posesión de una casa. De esto resulta que el trabajo germina del juego como actividad que tiene garantizada una mayor continuidad, una riqueza más variada y plena de significados personales y sociales. Pero tampoco en el caso del trabajo se sacrifica el presente al futuro. Ese mayor cúmulo de significados y perspectivas de que se enriquece nuestra actividad actual nos lleva a poner en esta un interés tan grande que nos induce a realizar un esfuerzo más intenso y sostenido. Dewey esgrimió esta teoría del estrecho nexo entre interés genuino y esfuerzo, así contra los seguidores de Herbart, para quienes solo el interés y no el esfuerzo era fecundo en aprendizaje efectivo, como contra el hegelismo, para el que todas las conquistas efectivas estaban ligadas al esfuerzo y a la disciplina. El esfuerzo sin interés es práctica de trabajo forzado, pero un interés que no suscita esfuerzo no es un interés verdadero. El interés auténtico es, por naturaleza, algo activo y dinámico. Todo lo que facilita el movimiento de nuestro espíritu, todo lo que le hace avanzar, encierra necesariamente un interés intrínseco.